Desde la invención del séptimo arte hemos tenido un crecimiento ramificado de las historias, miles de películas que intentan contar aristas nuevas, cientos de estilos que buscan sobresalir para hacer un nuevo hito en la historia, decenas de directores por año que procuran innovar en el mercado para que se renueve dentro de lo que ellos crearon, y así podría seguir con cada mínima parte de esta colosal rama cultural. Realmente una de las ramas que más me gusta es la del terror. Así como la ciencia ficción intenta buscar lo más fantástico acercado lo más posible a la ciencia, la comedia intenta hacernos reír con historias amenas y el drama busca la parte más humana en las personas, el terror tiene como misión hacer que nosotros sintamos miedo puro y efectivo, que nazca dentro nuestro ese instinto primal de huir ante una amenaza existente, o que simplemente tengas un arrebato cardíaco menor cada 5 minutos durante hora y media. Si bien el terror es un género que nació pegadito a la ciencia ficción cual siamés, luego logró separarse y crear más cosas que le dieron su impronta propia. De todos modos, este género en las últimas décadas sufrió algo terrible que realmente creo que mató al mercado del terror. Y vamos a ver a continuación todo lo que fue este género desde el principio hasta hoy, donde hay un aparente ocaso. Antes que nada, como siempre les voy a pedir que por favor, si el video les gusta al final, le den like, si pueden compartirlo sería fantástico, si se pueden suscribir y activar la campana me darían un favor enorme, y también por favor síganme en las otras redes sociales que tengo, porque tengo Twitter, tengo Instagram y tengo Facebook, trato de actualizar todo lo más posible. Estamos haciendo el desafío de terror de los 31 días y ya vamos bastante avanzados, así que estaría buenísimo que te sumes, y nada, vamos a seguir con el video que es largo hoy. El cine tuvo su primera incursión en el terror allá por el año 1986 con La Mansión del Diablo, del mismísimo genio Georges Méliès. Es un cortito de poco más de 3 minutos con una premisa ultra simple. Un vampiro llega a un castillo, invoca un par de seres fantásticos y es espantado por una cruz. Obvio que para esa época el trabajo era impresionante, pero como todo lo que lograba el genio de Méliès, era muy experimental. Un año después, los hermanos Lumière sacaron un pequeñísimo corto, L'Esquelette Joyeux, que es súper divertido, pero es acá donde comienza a haber un pequeño patrón. Durante las primeras décadas del siglo XX, comenzaron a haber cambios importantes, no solo en el cine de terror, sino en general. El montaje y las historias más largas se empezaron a poner en práctica, y con ello vino casi de la mano una inspiración de cuentos cortos o historias relativamente breves que varios productores consideraron propicios para pasar a la pantalla grande. También no olvidemos que, como todo arte, el cine empezó a expresar las visiones del mundo de esa época, o sea, lo que dejó la Primera Guerra Mundial. Entre esos trabajos, los más importantes vinieron del cine expresionista alemán, con títulos como Der Golem de 1915, la cual cuenta el mito del golem, pero plasmada con un par de cambios para que sea atractiva para la audiencia. Con la Gran Guerra ya terminada, las historias exploraron más los resultados de la guerra, y títulos como la icónica Gabinete del Dr. Caligari o la impresionante Nosferatu empezaron a aparecer en los cines. Gracias a esto, la idea de la adaptación literaria ya era un hecho, y es ahí donde la idea conoció el presupuesto y nos trae lo que es. En Estados Unidos se estaba explorando el cine gótico y como se estaba terminando la era de la guerra de las patentes, comenzó una época de prosperidad para el género. Las empresas que conocemos hoy como las productoras más grandes del mundo se mudaron para Hollywood y empezaron a trabajar con muchísimas historias nuevas, y hasta comenzaron las adaptaciones de otras películas. El sonido es algo que ahora se graba también, y el cine mudo comienza a morir. Es acá donde empezamos a tener pesos pesados como Frankenstein, Drácula, La Momia, entre otros monstruos fantásticos que amamos todos. Si hay algo interesante que agregó esta década al cine de terror, fue el subgénero de cine de zombies. Victor Halperin trajo a la vida este maravilloso mundo con White Zombie, el primer pilar para un estilo de películas de terror que se iba a explotar a sobremanera hasta hoy día. Igual no todo fue de monstruos en esa época. Así como habían películas de cine de terror totalmente fantástico y muy pegado a la idea de la ciencia ficción como tal, también hubieron muchísimas adaptaciones cinematográficas de Edgar Allan Poe. La idea de traer adaptaciones fílmicas de estas espeluznantes obras fue una de las tendencias más importantes de la década y luchaba cabeza a cabeza contra los monstruos de esa década. Como verán, el terror estaba en su auge. Entre otras películas, caras como las de Boris Karloff y Bela Lugosi se comieron las carteleras, haciendo decenas de películas durante esa época. Juntos trabajaron en 7 películas, de las que un par justamente eran adaptaciones de Edgar Allan Poe. Estas dos caras eran un éxito asegurado, ya que existía algo llamado el Star System, que era una tira de contratos que ponían las productoras para asegurarse actores de renombre en una cierta cantidad de películas, asegurando que la gente vaya a verlas porque estaban ellos ahí. De todos modos, no todo en el género fue un éxito asegurado. El director de la fantástica Drácula, Todd Browning, decidió hacer Freaks, una película que trataba sobre justamente freaks de circo,
y fue tan difícil de ver para los espectadores de la época que el director sufrió tal controversia que arruinó su carrera. Lo interesante que esta película tiene es que utilizó actores reales y sigue siendo una historia que no todos pueden ver. Una de las épocas en las que más brilló el terror fue la de los años atómicos. La conceptualización narrativa se había definido para ese entonces y se había transformado más en una construcción para criticar a la sociedad de ese momento. Además, a partir de los años 50, el cine ya había cambiado la perspectiva. Y por otro lado, la tecnología ya había mejorado considerablemente. Una de las productoras más grandes de ese momento fue la Hammer, que trabajó mano a mano con Warner Bros. Y llevaron obras literarias al cine con muchísima más calidad que en la década pasada, y con un estilo totalmente autóctono del cine norteamericano. Volvieron a rehacer películas como Drácula, Frankenstein y La Momia, pero con otro estilo estético, con una historia narrada de una forma totalmente diferente y con muchísima más calidad. El cine gótico había muerto para ese momento y la era de Hammer estaba en su auge. No nos olvidemos de algo. Hacía muy poco que había terminado la Segunda Guerra Mundial, pero había una amenaza nueva, que era la de las guerras atómicas, y de ahí el nombre de la década. Empezaron a salir películas como el inigualable Godzilla, cuya historia es el resultado de una modificación humana a la naturaleza, siendo una queja directa a la amenaza que venía como una sombra. Estados Unidos, por su lado, también pretendía contar su miedo a esta inminente guerra con películas como La Guerra de los Mundos, I Married a Monster from Outer Space y The Blob. Para Norteamérica, la guerra atómica significaba la invasión de seres malvados que intentaban tomar la Tierra. Obvio que también estuvo la idea de las mutaciones y recibimos películas como Them, Tarántula, entre otros seres que crecían considerablemente para atacar un pequeño pueblo cerca de algún desierto. Estas películas serían luego conocidas como cine de desastre, ya que son seres con capacidades desconocidas creadas con el fin de destruir una población. Dentro de los años atómicos existió una pequeña ramificación en donde se intentó innovar muchísimo más con el cine. Al parecer, la idea de que haya solamente una pantalla y sonido no era suficiente, y en las salas empezaron a aplicar elementos como un muy primitivo formato 3D, se contrataban actores que se desmayaron durante la proyección de ciertas películas, y hasta escondían zumbadores eléctricos dentro de los asientos para que los espectadores tuvieran una experiencia mucho más inmersiva. Lo que hoy tenemos en las salas como el 4D empezó allá entre los 50s y los 60s. Obviamente que murió muy rápido porque no se podía mantener todo esto con el bajo precio de las entradas. Y hablando de la capacidad económica, los 60 trajeron a flote algo completamente inesperado, pero muy aceptado luego de ver los resultados: el cine B. Para hacérselas cortita y no tratar de dedicar un video aparte a esto, el cine clase B es uno que tenía un presupuesto ultra limitado y bajo, tenía cero publicidad e iba como parte de una doble función. También se podía optar e ir directamente a ver esas películas por un costo bajísimo y una experiencia única. Una de las películas más icónicas de este género sería Plan 9 from Outer Space, que con sus efectos horribles y su producción decadente logró llegar a ser un hito, pero no del bueno. Hoy por hoy el cine B es algo que, si es viejo, es de culto, y si es nuevo, es algo que podría romper esquemas. Así como esta época revivió a los monstruos clásicos de la mano de Hammer Horror, era imposible no retomar la transformación cinematográfica de obras de Edgar Allan Poe. Con mayor producción y calidad fílmica, una nueva ola de cine literario nace, teniendo muy frecuentemente la cara del grandísimo Vincent Price como protagonista. Su salto entre películas de primera calidad al cine de clase B abrió las puertas a un público que desconocía el género y terminó siendo atrapada por este. En las últimas décadas también un tal Alfred Hitchcock empezaría a rodar con muchísima frecuencia, sacando películas que luego marcarían un género muy apegado al terror, que es el suspenso, y con este aportaría una gran cantidad inesperada de momentos que ayudarían al género que nos toca hoy a ser mucho más intenso y hórrido. ¿Por qué lo traigo a la charla si no pertenece al género en su totalidad? Porque él fue el padre de un subgénero que tomaría casi por totalidad la próxima época. Los 70 llegaron y con el nacimiento de esta década se fue una época característica del cine de terror. Las historias más suaves y amenas que aún daban miedo empezaron a desaparecer y el terror empezó a venir de la mano de caras más humanas, por decirlo de una manera. El cine cambió de nuevo la percepción estética y se decidió ser mucho más explícito a la hora de matar y generar un efecto de rechazo para con la audiencia. Hitchcock trajo el género de slasher con Psycho y gracias a esta película una ola inmensa de películas de asesinos en serie creció de manera exponencial. Películas como Texas Chainsaw Massacre, Peeping Tom y Halloween empezaron a aparecer y dominar el cine de terror, llevando a los 80s a una época de oro para este subgénero. Esta última década trajo caras como Freddy Krueger en A Nightmare on Elm Street, Jason Voorhees en la saga de Viernes 13, Child's Play traería a Chucky, y realmente podía seguir con cientos de caras más, pero ya entienden la idea. De todos modos, no todo fue cuchilladas a diestra y siniestra. Uno de los pilares que más se explotó durante los 70 fueron las películas que trataban sobre el ocultismo y el satanismo. Gracias a Village of the Damned de 1960, hubo una gran inspiración bajo la idea de unir a los infantes con los demonios. Películas como The Exorcist, The Omen,
Rosemary's Baby y Poltergeist son caras clave en el desarrollo de esta idea. El cine sobrenatural nos trae una nueva era de películas que irán explotándose hasta al menos la última década y trayéndonos historias fantásticas que irán explorando toda esta faceta que vino gracias a la polémica de los cultos y las religiones que no eran tan convencionales como las impuestas en el momento. Así como cayeron las producciones de clásicos del terror, también cayó la producción de películas basadas en obras de Edgar Allan Poe. Pero no todo es pérdida. En algún lugar de Portland, un escritor llamado Stephen King escribía libros de terror que estaban siendo un boom en todo el país y en diferentes partes del mundo. Estas historias comenzaron a plasmarse en la pantalla grande, y Carrie fue la primera en entrar en la larguísima fila de adaptaciones cinematográficas de este autor. Esta película justamente tiene los 3 elementos claves que agarraron esta etapa: slasher, paranormal y jóvenes poseídos. La mezcla era perfecta. En Italia tuvo un auge inmenso un género propio, el giallo. Películas como Suspiria, Tenebrae, Phenomena y muchísimas otras abordaron las historias de crimen y misterio con un ambiente totalmente terrorífico y una imagen altamente estética, cosa muy propia del cine de terror italiano. Nombres como Mario Bava y Dario Argento eran los que más rebotaban en las producciones y terminaron siendo de los directores más influyentes de este género. Es un género que realmente recomiendo para asombrarse por la capacidad narrativa que van a tener en otro estilo cinematográfico. Pero volviendo al cine norteamericano, otro subgénero que empezaba a salir a flote era el de los animales asesinos. Empezando con Jaws, este cine trajo ciertas consecuencias. Las empresas empezaron a ser más estrictas con la inversión en las producciones de las películas. Decididamente no iban a aceptar rodar algo que no fuera un éxito absoluto. Esto llevó a que muchísimas cintas no logren ser de primera mano y terminen cayendo en el cine B, lo que traería el resurgimiento de este género. Si bien la mayoría de las películas luego de Jaws fueron mucho más comerciales, hubieron producciones como las de Kubrick que aprovechó todo ese dinero para hacer una película tremenda, The Shining. Las películas comerciales fueron seriadas y enfocadas a uno de los públicos que más consumía el cine de terror, los adolescentes. No es por nada que los protagonistas de la mayoría de los slashers de esa época fueran grupos de adolescentes que vivían en barrios o se iban a pequeños lugares aislados de la sociedad a tener actividades que los adolescentes solían tener. Los 90s fueron una época de muy altas y muy bajas. Hemos tenido las muy altas, que fueron las películas que dieron luz a un nuevo subgénero, el terror psicológico. La rama con el suspenso logra un resultado completamente innovador que va a llevarse casi por completo todo el mercado cinematográfico de terror de esa época. Historias como El silencio de los inocentes, Seven y maravillas como Cube y El sexto sentido se me vienen a la mente de inmediato. La idea de este nuevo género era crear miedo a través de la raíz humana, donde una persona puede ser capaz de torturar y matar a alguien, o simplemente llevar la condición humana a su exponente más salvaje y desesperado. El cine de terror psicológico se transformó en una de las aristas más relevantes de esta década. El cine paranormal no quería darse por muerto. Esta rama del cine seguiría explorando diferentes terrenos, con películas como El Aro o la ya mencionada El sexto sentido. Vemos que el cine paranormal se expone a nuevas caras y prueba de manera bastante exitosa mostrar seres demoníacos y paranormales para generar una raíz de miedo diferente y escabrosa. El slasher, por otro lado, era un género que empezó a caer. Los asesinos carismáticos o actitudinales de los 70s y los 80s dejaron de ser algo que llame la atención a ATR y su brillo empezó a bajar. Wes Craven intentó probar con hacer de este género una parodia de lo que fue, y con la inclusión de Scream le entregó al cine slasher una brisa de aire fresco, renovando increíblemente el subgénero con un éxito inesperado. La gente estaba enganchada con la idea de un asesino que se base en asesinos en serie, que funcione de manera autónoma y logre un resultado sobresaliente. Esto mantuvo a flote sagas que se extendieron un tiempo más, como Child's Play o Basket Case, película de clase B que si no la vieron, vayan a chusmearla. Por otro lado, rodeando constantemente el terror, un tipo llamado Tim Burton empezaría a tener rodajes y sus películas, con una visión retorcida y muy pintoresca, tendrían un espacio enorme en esta década, siendo básicamente un estilo propio en el renacimiento del cine gótico. Y los 90s verían el cierre de muchas cosas y el nacimiento de una de las décadas más sangrientas del cine de terror. La primera década del 2000 fue una muy particular. Ya el cine slasher era un recuerdo de algo grandioso que pasó y no podía volver del todo aunque se esforzara mucho. Sin las masacres y asesinatos desmedidos por parte de seres ultrapoderosos, ¿qué podría traernos este género para no perder esa sed de sangre bestial que nos proveían estos asesinos? Bueno, más sangre, pero de otra forma. El cine de terror psicológico había tenido su auge en la década pasada, como habíamos hablado, pero necesitaba algo más. El atentado a las Torres Gemelas cambiaría muchísimo el paradigma que tendríamos en el cine a partir de ahí, y esto afectaría a cómo el cine de Hollywood vería a los villanos. En vez de asesinos que se las ingenian con una o dos personas, los villanos ahora se ocultarían en lugares y tratarían de matar a grupos de personas. La mezcla entre esta reformación del género y la desaparición del slasher generaría lo que conocemos hoy como el torture porn. Si vieron películas como la saga de Saw o Hostel, van a entender perfectamente de lo que hablo.
muertes completamente explícitas, así como solíamos tener en el slasher, pero la diferencia ahora es que serían mórbidamente detalladas. Si es necesario mostrar huesos, venas, músculos y tendones partiéndose en miles de pedazos, no iban a dudar en hacerlo como corresponde. Este género tendría un auge exclusivamente en esta década, cayendo fuertemente en la venidera. Un subgénero que tendría un renacimiento brutal, irónicamente, fue el de los zombies. Gracias a la adaptación de película de los videojuegos de Resident Evil, empezamos a tener los muertos vivientes de nuevo en la pantalla grande, pero con nuevas perspectivas, con nuevas teorías de generación bajo la mano del avance científico y la acción ultraviolenta que mezclaría el terror con la acción de una forma inusualmente fresca y muy bien aceptada. Junto con la saga de Resident Evil, al muy poco tiempo saldría 28 Days Later, que evocaría otra perspectiva de los muertos vivientes y, en conjunto con la otra saga, traerían el boom inesperado de una ola de películas de este tipo. Con Dawn of the Dead, Land of the Dead y Zombieland, el género de zombies se solidificó y se impuso para quedarse. Tal fue el éxito que al final de esta década salió The Walking Dead, una serie que mantendría a flote a los muertos vivientes por muchos años más. Por supuesto que no todo fue bueno para este género. De hecho, además de la fusión con el cine de acción, también se buscó que se una el cine de comedia, y más precisamente con el cine spoof, o sea, cine de parodias cuyo fin es burlarse directamente del tópico que tratan. Scary Movie aniquiló todas las taquillas y fue un éxito rotundo. Gracias a ello, las películas de terror empezaron a agarrar esta idea y se reían de sí mismas, perdiendo mucho el respeto propio que podían tenerse. El terror también sufrió otro gran golpe, que fue el pase de los efectos prácticos a las animaciones generadas por computadora. Muchas de estas películas tenían efectos especiales animados tan malos que perdían toda seriedad y terminaban siendo algo totalmente cómico y lamentable. Películas como Anaconda o Snakes on a Plane son un claro ejemplo. La poca tecnología disponible en ese momento y la necesidad de la productora de reducir costos terminó dando un resultado paupérrimo a nivel visual. La década del 2010 es, junto con la del 2000 y un poco la de los 90, una de las peores para el género, creo yo. Muchas películas fueron secuelas ultra gastadas de franquicias que ya no daban para más, muchísimos remakes que no lograron igualar a las obras originales, y secuelas de historias que no necesitaban reabrirse. El género slasher tendría un pequeño rebrote con The Cabin in the Woods, y luego vería un cuarto renacimiento de Halloween, con Halloween, la secuela de Halloween de los 70. El cine paranormal volvería más fuerte que nunca con sagas como Paranormal Activity, Insidious, The Conjuring y las incontables películas sobre exorcismos que no le llegan ni a la mugre de la uña del pie al The Exorcist. Lamentablemente el cine de terror no logró jamás reflotar con éxito aquellos géneros que intentó agarrar como eje, y uno de sus factores más importantes que derivaron a la caída de este cine fue uno que realmente odio, el jumpscare. Saltos de pantalla con sonidos estridentes completamente absurdos, predecibles e innecesarios que solo aceleran el corazón un rato y te dicen que esos sustos fueron porque el cine que estás viendo es terror. Y no es así. No voy a expandirme mucho en esto porque voy a hablar en otro video, pero definitivamente esta década cayó fuertemente gracias a la sobresaturación y sobreexposición de estos factores que arruinaron el cine de terror. Por suerte, no todo fue malo en esta década. Una película llamada The Witch vino a imponer un nuevo estilo, totalmente estético y sobrio, con un terror que va más por la idea que vos te podés hacer en tu cabeza que lo que va a pasar en la pantalla. Y esto traería conceptos totalmente innovadores al cine. Además, jugar con los sentidos fue algo que tuvo un pequeño boom allá por 2018. A Quiet Place y Bird Box nos mostraron cómo anular un sentido en una historia podría ser un factor crucial. Siguiendo con un concepto más reservado de The Witch, siguieron películas como Get Out, Hereditary y Midsommar, que traerían un concepto similar, pero mostrando otras cosas y hasta criticando a la sociedad de este momento. En conclusión, la historia del cine es importante porque una vez que comenzamos a apreciar el aporte estético del expresionismo alemán, podemos ver que esta influencia sigue hasta hoy en películas como Las Maravillas de Tim Burton o películas como The Babadook, que es de las que más influencia tiene sobre este cine. Realmente no sé qué va a deparar la década que está entrando, pero si tomamos como base estas películas que están apareciendo a lo último de la década pasada, creo que tenemos por delante historias muy buenas y por ahí un poco de luz al final de este pasillo oscuro y terrorífico.